Buenas tardes. Siguiendo con las clases que me toca a mí dictar en este diplomado, hoy día vamos a ver o examinar los delitos de concusión y colusión, que está dentro del capítulo de delito de corrupción de funcionarios en nuestro Código Penal vigente. En consecuencia, vamos a ver en primer término el delito de concusión. Antes de hablar del delito de concusión, tenemos primero que entrar a la definición de la palabra concusión. La palabra concusión es un vocablo que deriva del latín, que significa concutio, conscucio o concultere, cuyo significado es acudir o agitar violentamente. Eso es lo que quiere decir concusión. ¿Correcto? Ya he dicho entonces, ubicado la palabra concusión en el latín, veremos el concepto de concusión. El concepto de concusión es un modelo especial de abuso del poder orientado a obtener provecho o utilidad económica ilegítima, ya sea mediante el temor, la amenaza de un mal, engaño, presión, compulsión o el uso de la fuerza física, y donde el que ejecuta la acción ilícita se vale de su función, cargo o empleo para el logro de su propósito. Entonces, dicho esto, pasamos a analizar ya el delito propiamente de concusión. Clases de concusión. El doctor Fidel Rojas, en su obra de delito de corrupción de funcionarios, contra delitos de corrupción de funcionarios, establece que hay dos clases de concusión: la concusión propia o la impropia. Esta concusión propia está determinada en base a quién realiza la acción, ¿no? Si fuese un funcionario público o un particular que obligue, exija o induzca a entregar un bien, dinero o beneficio. Esta definición no es muy aceptada por los tratadistas y por los estudiosos del derecho, porque manifiestan que en todo caso la extorsión, ¿no? La concusión en cuanto al funcionario público, para poder exigir o obligar a que te den un dinero, estaría no en el tipo penal de concusión, sino en otro tipo penal de extorsión. La concusión explícita o implícita. La diferencia acá no está en relación al sujeto que delinque, sino en cuanto a la naturaleza del medio empleado. En consecuencia, decimos que hay concusión explícita cuando el agente abusa del poder o de la calidad que le asigna el Estado. Ahí estamos hablando de una concusión explícita. Y hablamos de una concusión implícita cuando el agente utiliza el engaño, el error, el engaño, la presión, ¿no? Busca timar a la gente para lograr un beneficio. En ese caso, entonces, estamos hablando de la concusión implícita. El delito de concusión en nuestro Código Penal está tipificado en el artículo 382 del Código Penal, que señala expresamente: el funcionario servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días multa. Entonces, analicemos el tipo penal. El delito de concusión requiere, primero,
que sea funcionario público. ¿Correcto? Hay que tratar de desagregar ese concepto para analizar mejor el tipo penal. Entonces, elementos del tipo penal. Penal, concusión. ¿No? Acá tenemos, primero, tiene que ser funcionario público. ¿Correcto? Tiene que ser funcionario público. El agente tiene que ser funcionario público. ¿Qué pasa si una persona se hace pasar por funcionario público? ¿No? Para que tú agarres y te desprendas de un bien y se lo des. En ese caso ya no estaríamos frente a este tipo penal, sino podríamos encuadrar en otra figura delictiva, como podría ser el delito de estafa, ¿no? Porque estafa es aquel que mediante engaño, astucia, ardid, hace que tú te desprendas de un bien para que me lo entregues, ocasionando un perjuicio económico. Entonces podría encuadrarse esa situación en ese tipo penal de estafa, y ya no delito de concusión, porque no es funcionario público. Ojo, tiene que ser funcionario público, el tipo penal lo dice. Tiene que abusar de su cargo. De su cargo. Ahora, ¿no? Tiene que abusar de su cargo para obligar a una persona indebidamente a entregar un bien o un beneficio particular. Para obligar a una persona. Entregar un bien o un beneficio patrimonial. ¿No? Entonces, analizando el tipo penal, hacemos una disgregación. Tiene que ser funcionario público la gente, no puede ser un particular, porque como ya lo dijimos, si es un particular que se hace pasar funcionario público y mediante engaño hace que una persona se desprenda de un bien o de un beneficio patrimonial a su favor o para otra persona, sería otro tipo penal y no el tipo penal de concusión. Tiene que abusar de su cargo, o sea, él tiene que tener un estatus, una jerarquía, un mando dentro de la línea de la línea de dirección o dentro de el esquema de una institución pública, para que él pueda abusar de su cargo, o sea, él pueda darle mal uso a las facultades que le dan para que él ejerza su función pública. Y con eso tiene que obligar a una persona, o sea, tiene que hacer que la persona realice determinadas acciones que están en contra de la ley, ¿no? Con el fin de obtener un beneficio para sí o para otro. O sea, que el beneficio puede ser directamente para funcionario público, puede ser también para un familiar, ¿no? Puede ser para su esposa, por ejemplo, porque dice para otro, ¿no? Listo. Entonces, veamos cuál es el bien jurídico penalmente protegido en este delito de concusión. Es el regular funcionamiento, el prestigio y la buena reputación de la administración pública, conjuntamente a la corrección y probidad de los funcionarios y servidores públicos. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Habla de la administración pública en sí, ¿no? Que tiene como un regular funcionamiento, o sea, debe de facilitar que todas las personas puedan acceder al servicio público y también que se respeten sus derechos fundamentales, y también busca proteger ¿qué? Busca proteger la probidad de los funcionarios y servidores públicos, o sea, que los funcionarios públicos actúen de acuerdo a sus funciones y a las normas establecidas dentro de su institución.
Sería el bien jurídico penalmente tutelado. El sujeto activo, la gente, el que comete el delito, ¿quiénes pueden ser? Los funcionarios públicos, empleados o servidores públicos en ejercicio. Ahora, el funcionario, empleados, servidores públicos en ejercicio, ¿correcto? Acá dice el funcionario servidor de hecho. ¿Qué cosa quiere decir? Que acá cuando se refiere al funcionario o servidor público de hecho, nosotros entendemos que un acto jurídico de hecho es cuando no es de derecho. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es nombrado irregularmente o que es nombrado dentro de un gobierno de facto, de un golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de funcionario servidor de hecho, vuelvo a repetir, nos vamos a dirigir específicamente a aquel funcionario público que ha sido nombrado irregularmente, ¿no? Por ejemplo, cuando nombras a un abogado, ¿no?, que revisa los expedientes de contrataciones, por ejemplo, y el señor no es abogado, simplemente es bachiller, ¿no? O cuando nombras a una persona o la designas en un gobierno de facto, o sea, en un gobierno que ha asumido el poder en base a un golpe de Estado, ¿no? Una dictadura, por ejemplo. Entonces, en ese caso no se le reconoce como un funcionario público de carrera, sino como un funcionario o servidor público de hecho. ¿Correcto? Ellos pueden ser los sujetos activos, o sea, el agente que comete el delito. El sujeto pasivo es la administración pública, que estaría representada por el Estado, y el agraviado físico, que puede ser una persona natural o jurídica o un colectivo social, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que puede ser que dentro del aparato estatal, aparte de la administración pública, también se vea perjudicada una persona natural o jurídica, o un grupo de personas, por eso dice colectivo social. Por eso es que cualquiera de ellas podría ser la parte agraviada, ¿no? El sujeto pasivo, ¿no? Por ejemplo, de un agraviado físico. El agraviado físico, cuando hablamos de agraviado físico nos referimos a la persona natural o jurídica, ¿no? Por ejemplo, una persona natural que no tiene nada que ver, podría ser, por ejemplo, yo, Juan Pérez, trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y yo soy la persona encargada de otorgarte los brevetes, por ejemplo, para que tú puedas manejar y todo eso. Entonces yo agarro y le digo a tal persona, ¿sabes qué? ¿Tú quieres tu brevete? Ya, pues tienes que pagarme 200 o 300 soles y te lo doy mañana, ¿no? Le digo eso a Tito Osorio, por ejemplo. Yo soy Juan Pérez. Entonces, ahí ¿quién sería la parte de la administración pública? El Estado, o sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque es un acto de corrupción dentro de esa institución, ¿no? Y está yendo en contra del correcto funcionamiento de esa administración pública. ¿Y quién sería la persona física, el agraviado físico, que sería una persona natural? Tito Pérez, a quien yo le estoy pidiendo plata, le estoy pidiendo dinero, ¿no? Le estoy exigiendo que me dé dinero para hacer un trámite, que yo debo hacerlo sin necesidad de que me pague, porque es mi función. ¿Correcto? ¿Ya está claro entonces? Ya. Puede ser también una persona jurídica. Por ejemplo, hace tiempo, en una institución del Estado, cuando estaba el registro electoral, no hombre ni remedio y jurado que es ahora. Perdón. ¿Aló? ¿Qué tal, señorito? Estoy en clase, mi amor. Dime. No, es que no puedo, estamos saliendo de la oficina. Estaba llamando a Fernando, la amiga de Camila. Dígale más ahorita que me espere nomás porque no sé si él puede salir, ¿ya?
Ya, listo, listo, listo. Ya, listo. Ya, chao, chao. Chao. Disculpe, si no mi esposa, sino que... Sí, sino que rara vez llama, sino cuando llama siempre. Bueno, entonces, por ejemplo, estamos hablando de una persona jurídica, ya. Antes existía el registro electoral. Entonces, había una persona que era secretario general del registro electoral, no del jurado, ¿ah? Porque antes se había jurado o perenne, ¿correcto? Y entonces hubo una empresa minera que le mandó una comunicación diciendo: señores, en las tales elecciones 100 o 200 personas que trabajan con nosotros, 200 trabajadores, no han podido ir a votar porque han estado trabajando. Entonces, por eso les solicito se sirva a darle la dispensa correspondiente. La dispensa en ese momento era amparable, o sea, no tenía que pagar una multa por omiso al sufragio, era amparable, ¿ya? Porque en ese año, en esa oportunidad, también otorgaban por trabajo, ¿no? Ahora dan por estudios o por enfermedad, pero en ese momento era por trabajo. Entonces era atendible la dispensa para todos esos 100 o 200 trabajadores. Pero el secretario general dijo: ¿sabes qué? Mira, ya, yo te voy a... pero necesito que me pagues tanto, pues, ¿no? Entonces obligó a la persona jurídica a que pague un monto mayor al que establecía la norma para la dispensa. Por ejemplo, otras dispensas son 17 soles. En ese momento, por ejemplo, le pidió 50 soles por cada uno. Entonces ahí hay un delito de ¿qué? De concusión, porque la estaba obligando a la empresa, ¿no?, a que le dé un dinero, o sea, un bien que puede materializarse en dinero, ¿no? Y entonces, ¿quién es el afectado? El Estado, la correcta administración, ¿no?, pública. Y la persona jurídica afectada será esta empresa minera, quien fue obligada a pagar por este funcionario público, abusando de su cargo, porque era el que daba la despensa, para que le dé cierto dinero, a pesar de que no tenía por qué darse, ¿sí? Elementos constitutivos del delito. Lo que pasa es que todo tipo penal tiene un presupuesto de hecho, ¿no? Entonces ahí establece cuáles son los presupuestos para que se configure el ilícito penal. Así tenemos. Abuso del cargo. Como ya lo dijimos en la definición, cuando analizamos el tipo penal, ¿no?, que hace referencia al delito de concusión en nuestro Código Penal. Abuso del cargo, es decir, haciendo mal uso de la calidad que se le ha sido otorgada. Ese es el abuso del cargo. No sé, yo te doy a ti una función, te doy un cargo, te invisto de un cargo para que tú lo uses, pero adecuadamente y correctamente, porque se entiende que tú como funcionario público tienes que servir a la colectividad y debes realizar tu función en base a los valores de probidad, corrección, ¿no? Pero sin embargo, tú haces mal uso del cargo que se te doy, ¿no? Te doy la calidad del cargo y lo aprovechas para obtener un beneficio, ¿no?, de dinero o bien patrimonial a tu favor, ¿no?, mediante facilidades o ventajas que confiere el cargo. Por eso es necesario que tú seas funcionario público y que, abusando del cargo, logres obtener el beneficio. Porque si no tienes cargo, tampoco estaríamos dentro del tipo penal. ¿Correcto? Otro elemento constitutivo es obligar o inducir a una persona a dar o prometer. O sea, el sujeto activo debe comprometer el uso de la violencia o el convencimiento sobre la víctima, quien es forzada en su voluntad a acceder a las ilegítimas pretensiones de la gente. Yo tengo que obligar, o sea, tengo que ver la forma de que la persona ya no tenga ningún tipo de salida y acepte mi proposición totalmente indebida, ¿no? Inducir, tengo que tratar de convencerla. Cuando obligo, yo estoy forzando la figura, la estoy conminando a que ella realice un acto que no está dentro de los cauces normales. Y cuando la induzco, cuando por cualquier medio, la convenzo para que ella pueda
acceder a mi pretensión, que es totalmente ilegítima, ¿no? El elemento normativo indebidamente. Quiere decir que la exigencia ha sido hecha sin causa justificada o ilegítimamente. El funcionario público actúa arbitrariamente al obligar o inducir, sin amparo de alguna de las leyes o reglamentos, a dar o prometer. Claro, o sea, no justifica, no hay causa de justificación para que yo actúe de esa manera y le exija a la víctima que me entregue un dinero o un bien en beneficio mío o de otro para un acto determinado, ¿no? Por eso dice, no es sin causa justificada o ilegítimamente. O sea, la exigencia no es que, por ejemplo, hay aranceles en el Poder Judicial, ¿no? Entonces tú sabes de que para poder presentar medios probatorios tiene que pagar este ofrecimiento de pruebas, ¿no? Esos gastos sí están totalmente aceptados y están normados dentro de su TUPA, dentro de los aranceles judiciales que se ha publicado. Pero acá no. Acá cuando te exige un bien o un beneficio patrimonial, no hay ningún reglamento o norma que lo establezca, porque es ilegal, es ilegítimo. No tienen por qué exigirte ese dinero o ese patrimonio. Por eso dice el precepto que no puede estar justificado. Si es algo ilegal, ¿cómo va a estar justificado? Objeto de la conclusión. El propósito de la gente se dirige a lograr la obtención de un bien o un beneficio económico. Esta definición que está dentro del tipo penal es la que tiene mayor técnica legislativa respecto a otros países, porque acá el legislador en el Perú trató de dejar abierta la posibilidad, ¿no?, de cualquier tipo de cosa que tenga un valor patrimonial. Por eso dice bien. En otras legislaciones dice que el agente obliga a una persona para obtener dinero, ¿no? Dinero, ¿no? Pero acá no. Acá dice la obtención de un bien o un beneficio económico. Y bien, podríamos definirlo como toda cosa que tiene un valor patrimonial y puede estar materializada en dinero, en especies, en joyas. O sea que el legislador con buena técnica legislativa, cuando modificó el artículo de conclusión o cuando reguló este dispositivo, este delito, dejó abierta la posibilidad de que bien podría ser, como le digo, joyas, podría ser inclusive acciones, ¿no?, en una empresa, porque el término es muy amplio, ¿no? Se puede hacer una interpretación extensiva, ¿no?, o un beneficio económico, no como en otras legislaciones que ya le pone dinero, ¿no?, especies, pero la otra definición ya es como que encierra un poco más el concepto de bien o de dinero, solamente se basa en eso, ¿no? Delito del destinatario. Dijo, según el tipo penal, el 382, señala que es para sí o para otro. ¿Para sí quién es? El funcionario público. O sea que el destino final de lo ilícitamente obtenido, el bien o utilidad económica, puede ser para el funcionario, servidor público, o también para otro. Este otro puede ser otro funcionario, puede ser otro funcionario público que está en la línea de dirección, o que también tiene que ver con él en los actos que va a realizar. Puede ser un familiar directo, ¿no? Puede ser por consanguinidad o afinidad. Puede ser un particular también. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, cuando se refiere, vuelvo a repetir, a otro, quiere decir que pueden ser todos estos tipos de personas, ¿no? O todos estos tipos de personas que pueden resultar favorecidas con el destino final del bien o el beneficio patrimonio económico obtenido con la comisión de este delito, ¿no? El elemento subjetivo.
Este delito es doloso, o sea, no hay forma de que este delito sea culposo, ¿no? Como vamos a ver en la próxima clase, el tipo penal de peculado se admite un delito de culpa, ¿no? Hay peculado culposo, pero acá no, acá tiene que ser doloso. Y para definir un delito doloso tenemos que remitirnos a la parte general del Código Penal, ¿no? Y se entiende por delito doloso cuando la gente tiene la conciencia y voluntad de realizar este resultado, ¿no? Ese es el dolo. Yo tengo conciencia y voluntad de realizar este ilícito penal. O sea, no es que yo lo cometí por error, por impericia, por imprudencia, no, sino que yo lo cometí con conciencia y voluntad porque yo quería realizarlo. Y por eso es que yo desarrollo este ilícito, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es un delito doloso. La consumación, ¿cuándo se consuma el delito? Cuando se verifica o se produce la entrega del bien o beneficio mediante compulsión, delito de resultado. Compulsión es mediante amenaza, ¿ya? Entonces, hay dos momentos, o puede darse en dos casos. Cuando se verifica la entrega del beneficio, o sea, porque yo te obligo que tú me entregues, cuando le entregas ya el bien o el beneficio, ahí se consuma, ¿no? Ahí es un delito de resultado. Y cuando se produce la promesa, delito de simple actividad. O sea, hay dos momentos. La consumación se da en dos momentos. Cuando se da el resultado y cuando es de simple actividad. Y cuando se da el resultado es cuando ya yo le entrego formalmente el bien o él recibe el bien, ¿no? O el beneficio patrimonial que me pidió mediante violencia, mediante amenaza, ¿no? O convencimiento. Y cuando se produce la promesa. O sea, cuando yo te digo, sí, está bien, yo te voy a entregar mañana el dinero que me estás pidiendo para que me hagas este trámite, ¿no? Entonces ahí está el delito de simple actividad. Ese es en cuanto al delito de concusión. Ahora veamos el delito de colusión. El delito de colusión en el Código Penal está tipificado en el artículo 384, ¿no? Y tiene dos párrafos, ¿no? Pero esto fue modificado hace ya buen tiempo, pero toma dos momentos. El primero, que la pena es hasta 6 años, y el segundo, donde sería ya una colusión agravada y la pena se va hasta 15 años. El tipo penal 384 del párrafo señala que el funcionario público o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de los bienes, obras o servicios, comisiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado, entidad o organismo de Estado, según ley, se ha reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 y 365 días multa. Este es el tipo base, ¿correcto? Este es el tipo base. O sea, acá habla de que tiene que ser funcionario público y que interviene directa o indirectamente. O sea, no es necesariamente... No, acá no dice... No dice abusión de su cargo, ojo. Acá es otro tipo penal. Claro, pero dice el intervenido directamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades. O sea, acá no abusa de su cargo, sino por el cargo que tiene, él participa. Esto tiene más que todo que ver con las contrataciones del Estado, ¿no? Generalmente tiene que ver con las contrataciones del Estado. O sea, por ejemplo, puede ser persona que está en un comité de adjudicación. El Estado, ustedes saben de que, de acuerdo a la ley de contratación del Estado, que recientemente ha sido modificada, anteriormente, para tú contratar bienes y servicios, sin llevarlo a un procedimiento, a un proceso de adjudicación de menor cuantía, o sea, tenías que convocar, ingresar al sistema del OCE, ¿no? Y sacar la convocatoria, recibir la propuesta técnica, la propuesta económica, todo eso es un trámite especial.
Era hasta 3 unidades impositivas tributarias. Ahora ya se elevó hasta 8 unidades impositivas tributarias, hasta 32.600. Después de ese monto ya tendrías que irte a un procedimiento de adjudicación. Antes se llamaba proceso, ahora se llama procedimiento de adjudicación. Entonces, este delito de colusión tiene más que todo que ver con las contrataciones del Estado. Cuando el Estado contrata, ya sea bienes o servicios. Por eso dice de que aquel servidor público que interviene directo o indirectamente, o sea, no es necesario que tú intervengas en la adjudicación, pero tú puedes ser, por ejemplo, el jefe de logística, porque en logística se realizan las órdenes de servicio para contratar justamente los servicios y los bienes, y puedes tú coordinar con uno de los miembros del comité de adjudicación, y ahí coordina. Entonces no dice que no necesariamente tú tienes que estar interviniendo en la colusión, puedes estar también de afuera, pero indirectamente, manipulando. Por eso dice indirectamente, ¿no? ¿Ve? Modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar la entidad del Estado. Tiene que defraudar, o sea, acá, ¿qué vemos? Hay que tratar de elementos del tipo penal, de desmenuzar el concepto o el tipo penal de colusión. Primero, ¿tiene que ser servidor público? Tiene que ser servidor público, porque la misma norma lo dice. ¿Correcto? Tiene que participar. Directa o indirectamente. ¿En qué? En las adquisiciones o contrataciones del Estado. ¿Correcto? Debe haber un concierto entre los involucrados. ¿No? Un concierto de los involucrados, ¿para qué? Defraudar. Para defraudar al Estado. Causarle un perjuicio al Estado. ¿Correcto? Este es el tipo base. Entonces, desde el servidor público tiene que participar directo o indirectamente en cualquiera de las etapas por su cargo de adquisiciones y contrataciones del Estado, y debe haber un concierto de todos los involucrados para defraudar al Estado. Tiene que haber un concierto, tienen que coordinar, tienen que establecer algunas acciones que al final van a terminar en una defraudación al Estado, en un perjuicio al Estado. ¿Correcto? Ese es el tipo penal. Y después, el segundo párrafo ya pone o establece el delito de colusión, pero en la forma agravada. Porque acá la pena aumenta. Ya no es hasta 6 años, acá es hasta 15 años. El funcionario servidor público que interviniendo directamente por razón de su cargo en la excontratación de adquisición de bienes o obras de concentración con mayor presión de cargo, Estado mediante concertación con los interesados, defraudar patrimonialmente el Estado o entidad o organismo de Estado según ley será reprimido con pena de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Entonces, esta ya sería la forma agravada del código en el delito de colusión. Veamos cuál es el bien jurídico penalmente tutelado. Es la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que el Estado lleva a cabo en cualquier tipo de operaciones a cargo de este. Acá tenemos que decir asignación eficiente de recursos públicos de operaciones
que el Estado lleva a cabo en cualquier tipo de operaciones a cargo de ese. Entonces, este concepto de bien jurídico penalmente tutelado nos va a permitir a nosotros ser un poco más extensos en cuanto a los contratos que son cuestionados. Antiguamente solamente se consideraba en todos aquellos que tenían que ver con la ley de contratación del Estado, ¿no? Cuando tú contratabas bienes y servicios a través de la ley de contratación del Estado. Pero ahora ya no, también puede incluirse todo tipo de contrato administrativo o civil que realice el Estado. No necesariamente tiene que ser para adquirir bienes y servicios, sino, por ejemplo, yo agarro y puedo hacer un contrato administrativo y ahí se ve que las partes se ponen de acuerdo para defraudar al Estado. Ese contrato administrativo también estaría dentro de este tipo penal, siempre y cuando haya un perjuicio para el Estado. El sujeto activo puede ser funcionario o servidor público. Hay una interpretación restrictiva y señala que el funcionario público solamente puede hacer que está en ejercicio de sus funciones. Y la interpretación extensiva dice que no solamente puede ser el que está en ejercicio de funciones, también puede ser un funcionario público cesado, o sea, inclusive que ya está cesado o que al momento de celebrarse el contrato tenía la condición de funcionario público. Entonces ellos también estarían dentro del tipo penal, ¿no? En cuanto se refiere al sujeto activo, porque generalmente cuando se lleva a cabo un procedimiento de adjudicación, ¿no? Inmediatamente, si hay algo irregular, no se denuncia en ese momento, ¿no? Tiene que pasar varios meses después que viene auditoría, ¿no? Y comienza a pedir los documentos. O sea, si el procedimiento de adjudicación se realizó, por ejemplo, ahora, este mes en mayo, eso podría pasar 6 o 8 meses después de mayo, para que auditoría entre o advierta algo irregular, haga un informe y se denuncie, ¿no? O pase a la Procuraduría para que... Si no había asesor, o sea, prosigue la denuncia. Claro. Por ejemplo, yo soy funcionario público, yo participo en un procedimiento de adjudicación, por ejemplo, de compra de útiles de escritorio. Y yo agarro y concierto con el señor para que ponga el monto más alto para yo poder también cobrar una comisión, ¿no? Entonces me acepta el proveedor, le doy la buena pro y después ya regularizo los documentos y todo eso. Entonces, pero a la semana siguiente me cambian a mí, ¿no? Viene otra administración, yo era jefe de logística, era un cargo de confianza, me sacan del cargo, ¿no? Nombran a otro jefe de logística y entonces eso fue en este mes en mayo. Y en mes de septiembre, octubre, entra auditoría, advierte que hay una irregularidad, que había un concierto entre el proveedor y yo como jefe de logística, y establece que hay indicios razonables de un delito de colusión. Entonces autoriza para que el procurador, ellos hacen un informe que va al titular del sector. El titular del sector lo pasa a la Procuraduría y la Procuraduría denuncia el hecho. Entonces han pasado como 6 o 8 meses después de que se advirtió que se cometió el delito, y yo ya no tengo actualmente la condición de funcionario público, pero en ese momento sí era funcionario público. Entonces, por eso, esa interpretación extensiva también está orientada a reconocer esa calidad a aquellos que ya no están en el cargo, pero al momento de cumplir los hechos, sí eran funcionarios públicos. El sujeto pasivo es el Estado o alguna de sus entidades contratantes, incluidos los entes paraestatales, ¿no? Los elementos problemáticos que se presentan en este delito de colusión. El contexto típico. Eso es lo que se discutía. Se discutía en la doctrina si se podía cometer el delito de colusión en el marco de todo contrato administrativo o civil. Al final se estableció que sí se podía cometer este delito de todo contrato administrativo y civil, siempre y cuando tenga naturaleza económica,
con intervención o suscripción del Estado. O sea que no está simplemente ligado, como vuelvo a incidir, en lo que es la ley de contratación del Estado, sino cualquier otro tipo de contrato, puede ser cesión de derechos, ¿no? O sea, puede ser también, se me ocurre, un contrato para spots publicitarios o un medio de comunicación, ¿no? Ahí tiene un valor fuerte. Las empresas televisivas por 5 o 10 minutos se cobran fuerte, $2.000, $3.000. Entonces tú puedes agarrar, haces un contrato para que pase un mensaje, por ejemplo, ¿no? de institución donde tú representas, y ahí concierta para elevar los precios y perjudicar al Estado. La naturaleza del acuerdo colusorio. Debe existir una relación bilateral entre el funcionario público y el particular que se ve reflejada en el acuerdo colusorio. Este acuerdo debe ser subrepticio o clandestino, dado que tiene un fin ilícito que busca defraudar al Estado. O sea, claro, lógicamente, la naturaleza del acuerdo colusorio debe ser oculta, debe ser subrepticia, debe ser clandestina, porque lógicamente lo que tú buscas es ocultar que estás haciendo algo ilícito. Entonces la naturaleza tiene que ser necesariamente el acuerdo algo oscuro, algo oculto, algo que no puede sacarse a la luz, porque estás tratando de hacer algo irregular, algo ilícito, y lógicamente no te favorece que las personas se den cuenta de lo que estás haciendo, porque pueden denunciar el hecho. Prueba de indicios del acuerdo colusorio. Lo que pasa es que en la práctica judicial tienes que tener algunos indicios fuertes para probar la colusión. No solamente decir, señores, el jefe de informática se coluyó con una empresa de sistemas para poder defraudar al Estado y favorecerse con un dinero fuerte. No, nosotros sabemos como abogados que la simple imputación no constituye delito, sino que tenemos que probar esa imputación con medios probatorios, pero que objetivos. Puede ser documentos, puede ser testigos, ¿no? Puede ser no sé, video, puede ser declaraciones, ¿no? Puede ser todo tipo de medio idóneo para probar un hecho, pero no, yo puedo simplemente a la ligera atribuirle a una persona la calidad de autor de un delito sin tener los medios probatorios. Entonces, para efectos de la conclusión, que generalmente se toma en cuenta para poder denunciar este delito ante la Fiscalía o ante el órgano competente. Primero, una regulación posterior al contrato. Claro, o sea, tú agarras y le dices, señor, ¿sabe qué? Tráigame, por favor, o quiero que me haga 20 pantalones, ¿no?, de camuflado para irme a la Sierra Central al personal que se va a desplazar para hacer la labor de fiscalización. Se me ocurre, estoy poniendo un ejemplo. Entonces el proveedor le dice, hermano, mira, ya vamos a ponernos de acuerdo, estos pantalones en gamarra están 30 soles, yo voy a poner 60 soles, pues, y de ahí vamos a media. Ya, perfecto, ya, no te preocupes, nos ponemos de acuerdo, ya, no hay problema. Entonces al final me entrega la factura, yo gestiono como funcionario público, gestiono la factura, le pagan, y después de 2 meses recién me entregan los pantalones que se mandaron a hacer. Cuando esos pantalones debían entregarse a la semana, por ejemplo. Entonces trata de regularizar después el contrato. Y eso prácticamente es un indicio de que hay una colusión para defraudar al Estado, ¿no? Ahora, elegir sin justificación el monto más alto que el Estado debe pagar a cambio de la prestación de bienes y o servicios. Claro, vuelvo a decir, o sea, cuando tú solicitas un bien o un servicio, lo que hace el área de logística es más o menos ver cuál es el precio real de este servicio o de este bien que tú estás solicitando, de acuerdo al mercado local. O sea, tú lógicamente no vas a comprar algo que está totalmente sobrevalorado, ¿no? Tienes que primero más o menos indicar, porque tú
¿Qué haces tú generalmente, sin ser abogado? Tú vas, por ejemplo, a comprar a Gamarra un polo y tú dices, ¿cuánto está este polo, señor? En la primera tienda que entras te dice 20 soles. Entonces tú caminas más allá, ¿cuánto está este polo, señor? 25, más allá, ¿cuánto está? 18. Entonces tú lo que tienes que hacer es un estudio de mercado, más o menos averiguar cuál es el precio real o cuál es el precio que se maneja dentro del mercado local. Y eso es lo que tienes que hacer. No es que tú simplemente te dices, ¿sabes qué? Este polo está 40 soles y tú lo compras a la primera. No. Entonces, para eso tienes que hacer un estudio de mercado. Pero sin embargo, tú como ya hiciste el estudio de mercado, te coludiste con el proveedor y para decirle, ¿sabes qué? Esto está 20, pero ponlo en 40. Pues. Y así vamos a tener un beneficio tú y yo. Ah, ya, perfecto. Hacen los trámites, todo, y logran sacar, ¿no?, el producto en ese precio. Y el Estado le paga todo. Hay un fraude, se pone de acuerdo, conciertan para defraudar al Estado, y hay un perjuicio lógicamente a favor del Estado, en perjuicio del Estado, pero. Entonces, ese es con respecto al tema 2. Tema 3, la sobrevaluación desproporcionada de bienes. Le voy a contar una vez a una entidad del Estado, había un jefe de logística. Este jefe de logística le mandaron a hacer unas tarjetas personales, un funcionario. Entonces él agarró y las mandó a hacer, y al final las tarjetas personales estuvieron y le abrieron un proceso y lo destituyeron, lo sacaron, porque dijo que había sobrevalorado el precio de las tarjetas. Era un ciento de tarjetas, ¿eh? Esas 100 de tarjetas salió 100 soles. Y cuando comenzaron a averiguar, esas 100 de tarjetas estaba ya en Azángaro, por ahí, estaba a 40 soles o 30 soles. Había una sobrevaloración. Ah, claro, que él después alegó, ¿no? Él dijo, no, a mí me han sacado sin causa justa, que ha sido una calumnia, porque al final no es lo mismo que tú me mandes a hacer un 100 de tarjetas en una semana, que me mandes a hacer un 100 de tarjetas en el día. Y a mí me pidieron las tarjetas en el día, por eso que me cobraban más. Está bien, te cobraban más, pero tampoco te van a cobrar más del doble, pues, ¿no? Si está a 40 soles, que te cobren 60 soles, te acepto, pero no te van a cobrar 100 soles. Pues. Y por ese incidente lo sacaron. Entonces había una sobrevaloración desproporcionada, ¿correcto?, de los bienes. La aceptación de bienes o servicios en mal estado. Les voy a contar un caso para que se den cuenta de la magnitud de esta cápita. En una empresa del Estado adquieren equipos informáticos, ¿correcto? Eran unos equipos supuestamente última tecnología. Tenían quemador de Blu-ray, eran las máquinas, las PC no tenían DVD ni nada de eso, ¿no? Tenía scan y todo eso, ¿no? Por ejemplo, eran las máquinas de última generación. No sé si utilizan Pentium, Core creo que, ¿no? Ahora es Core, ¿no? Core 4, Core 6. Entonces, eran las máquinas de última tecnología. Hasta ahí todo estaba bien. Se hizo el procedimiento de adjudicación, el monto era fuerte, el monto era como más o menos 2 millones de soles, ¿no? Al final, el tipo del jefe de informática modifica los términos de referencia del proceso y pone un requisito que era una certificación de unos términos informáticos que solamente lo tenía una empresa, no lo tenían otras empresas. O sea, todas las empresas que estaban ya listas para postular, al final se cayeron, no pudieron postular por ese requisito que él modificó a última hora. O sea, ya ahí se veía algo irregular. Claro, o sea, como induciendo, ¿no?, el proceso para que solamente salga esta empresa. Bueno, la empresa salió ganadora, pues. Y se estableció que en 30 días debía entregar los equipos. Perfecto. Pasaban los 30 días, dije, señor, ¿y qué pasó? No, todavía no llegan las máquinas de las embarcaciones, pues, ¿no? No, pero yo necesito que tú me des las máquinas, porque yo las necesito. Y pasa ese 30 días. Bueno, ya en 5 días te las doy. Perfecto. Entregaron las máquinas después de 5 días. La parte informática, que es la que tenía que dar el visto bueno, cuando ingresa al almacén, porque toda entidad del Estado tiene un almacén y tiene alguien que verifica, lógicamente, si son máquinas
o equipos de cómputo, ¿quién tiene que dar el visto bueno? Informática, ¿no? Porque legal o la Procuraduría o contabilidad no da el visto bueno, porque no saben nada o sea, saben lo necesario, pero no saben todo lo que deben saber respecto a la informática. Bueno, dieron el visto bueno, perfecto, se entregó los bienes, a la semana sacan los bienes, se ponen a trabajar el personal de esa institución con las máquinas y se dan cuenta que las máquinas se trababan, que las máquinas no prendían, que las máquinas tenían quemador de DVD antiguo, no tenía el Blu-ray, o sea que eran unas máquinas de una generación antigua. O sea, mejor dicho, en otras palabras, lo que se conoce en argot criollo, nos dieron gato por liebre. Lógicamente que ahí hay un indicio de algo irregular, porque dieron unos bienes que estaban en mal estado y que no cumplían con los requisitos o las especificaciones técnicas que se establecieron en el proceso de adjudicación. Entonces ahí esa persona fue denunciada y al final se dio todo un procedimiento. ¿Correcto? Y creo que ese ejemplo es bastante claro. Después, la multiplicidad de normas de contratación estatal infringidas. Lo que pasa es que muchas veces hay funcionarios que tratan de manipular los procesos de adjudicación, ¿no? Entonces puede ser, se me ocurre, ¿no? Yo siempre trato de poner ejemplos inventados. Hay unos casos que son concretos, como ya lo señalaba, ¿no? Pero hay casos que uno trata de más o menos darle la forma para que entienda mejor el tema que estamos tratando. En esta cápita de acá, por ejemplo, sería de que viene un jefe logístico y te dice: oye, hermano, ¿sabes qué? Sácame este proceso, pero para hoy día. Oye, hermano, pero yo tengo que agarrar y primero pasar al área usuaria para que me dé las tipificaciones técnicas. No, sáquenlo ahorita, ya eso ya lo veamos, no te preocupes, yo te doy las especificaciones técnicas. O sea, lo que pasa es que por la premura del tiempo obvia todo un circuito de trámites que hay que hacer, ¿no? Y entonces tú a veces dices: oye, pero no te preocupes, yo después lo arreglo, después vienen los problemas. Entonces tú tienes que agarrar y dejar sentada tu posición. Bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo responsabilidad de causa. Si quieres hacerlo, sí, pero hay un trámite a seguir, ¿no? A veces dicen: no, que este personal es el doctor, no. A todos dicen: no, un momentito, no es que sea no, sino que hay que seguir un trámite regular, porque lamentablemente puede haber responsabilidad de mi persona. Entonces tú también tienes que cuidarte y decirle a esas personas, cuando trabajas en una institución pública: está bien, usted desea esto, pero hay que hacerlo por esta vía, ¿no? Para que las cosas sean más claras, más transparentes y no haya problemas, porque auditoría todo te observa. ¿No? Y siempre el hilo se rompe por la parte más débil. O sea, al final, de repente, el funcionario público se salva y la otra persona que trabaja ahí y que tiene menos rango que el funcionario público que lo ordenó a hacer esa compra de forma irregular, es el que lo van a votar, le van a abrir proceso, lo van a sancionar, se lo pueden meter preso, ¿no? Naturaleza de la colusión. Con la legislación anterior se exigía resultado lesivo de defraudar al Estado. O sea, el Código Penal de 1924, ese Código Penal que estuvo vigente bastante tiempo y que fue derogado con el Código Penal de 1991, exigía que el resultado lesivo tenía que ser a defraudar al Estado. O sea, necesariamente tú tenías que defraudar al Estado para que se configure el delito penal de colusión. Si no, no. Con la nueva redacción actual, como ya la hemos visto, no exige resultado lesivo efectivo, sino que el delito de colusión es un delito abstracto, ya que la conducta típica es concertarse para defraudar al Estado. O sea, basta que exista una concertación para defraudar al Estado y ya se comete el delito, ¿no? En cambio, en el otro, necesariamente tenía que haber un resultado. ¿Cuál era? La defraudación del Estado. ¿Y para eso qué se necesitaba? Hacer un examen, un estudio técnico de cuál había sido el perjuicio para el Estado. Así solamente podías probar o podías identificar o verificar la defraudación del Estado. ¿Cuál era el perjuicio que el Estado había sufrido con ciertas voluntades para defraudarlo? ¿No? Pero ya no, ahora te dicen no, simplemente que ellos concierten
para defraudar al Estado. Y ahí se produce el delito de colusión. La consumación del delito de colusión. El delito es un delito de resultado, es decir, se requiere que se produzca la defraudación a los intereses del Estado, organismos sostenidos por este. O sea, se requiere que se produzca la defraudación. Y para eso, como vuelvo a decir, necesitamos un informe técnico de cuál ha sido el perjuicio. ¿Cuál ha sido el perjuicio que se ha ocasionado en el Estado? ¿No? Generalmente a veces los montos son fuertes, ¿no? Por ejemplo, esos informes, bueno, de acuerdo a claro, no, Contraloría no, porque Contraloría, aunque Contraloría tiene en toda entidad del Estado, Contraloría designa un auditor. Antes era por cargo de confianza, o sea, el titular de cada sector nombraba a su auditor. Ahora ya no, después pasaron un examen, salió una norma de Contraloría, pasaron un examen, pasaron todos los auditores, pasaron un examen y después ya conformaron un staff de auditores dentro de la Contraloría. Entonces la Contraloría designa cada año o cada 2 años, designa a un auditor y los incorpora a una entidad del Estado. Y así va rotando. Es bueno, mejor, porque no es que una persona se entornille bastante tiempo en el puesto. ¿Tiene que ver algo para No, Contraloría es la que decide qué auditor va. O sea, no es que tiene que consultar con el presidente, por ejemplo, del jurado, decirle, señor, que yo estoy en el jurado, ¿no? Me da frío. O sea, no es que tiene que consultar con el presidente del jurado y decirle, señor, ¿puedo mandar a este auditor? No. Ellos simplemente agarran y no sé cuál será el criterio que tiene, pero los va rotando. O sea, traen uno de, por ejemplo, Municipalidad de Cono Norte, lo traen acá a la OMPE, y de la OMPE lo llevan a Ministerio de Educación, y así, va rotando. ¿Correcto? Entonces, todos ellos, cuando emiten informes de gestión, cuando emiten informes sobre auditorías que han hecho de casos irregulares, ¿qué es lo que hacen? Simplemente contratan a un abogado especializado o un informático especializado para que determine el perjuicio, ¿no?, que ha ocasionado. Por ejemplo, en ese caso que les conté de los informáticos que se había puesto de acuerdo para que solamente gane una empresa esa adjudicación, y al final entregó unos equipos informáticos de menor calidad y de mal uso de los que determinaban las especificaciones técnicas del procedimiento de adjudicación. Ellos contrataron una sociedad auditora informática, y esa sociedad auditora informática fue la que estableció cuál es el monto de lo que se había perdido, o sea, lo que había sufrido el Estado en pérdidas, cuál es el perjuicio exacto del Estado, porque tiene que cuantificarse, ¿correcto? Porque si no hay perjuicio económico tampoco podríamos hablar de colusión, porque la defraudación tiene que ver con el perjuicio del Estado, ¿no? Entonces ellos tienen la facultad, como le digo, de poder contratar abogados, ingenieros, ¿no?, contadores, lo que ellos estimen conveniente para que puedan realizar sus exámenes de control. Entonces ahí la Contraloría está prevista de recursos para poder ayudarse de estas personas y poder elaborar sus informes de control, que al final son prueba plena dentro de un proceso penal, porque la misma norma de control lo establece. La norma de control establece que los informes de auditoría son prueba preconstituida en toda acción penal, ¿no? Ahora, no existe delito de colusión cuando no existe concierto defraudatorio. Lógicamente tiene que haber un concierto, porque eso lo establece la norma, como ya lo hemos visto. Si no hay concierto, debe defraudar. Si no se pone de acuerdo para defraudar, entonces no hay un tipo penal, pues, de defraudación. Si el sujeto interviene en las operaciones al margen de su cargo, lógicamente tiene que tener cargo, pero si no interviene, o sea, él no utiliza su cargo, tampoco se haría el tipo penal, ¿no? Si el sujeto carece de facultades de decisión, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que no está dentro del comité de adjudicación. O sea, por ejemplo, se forma un comité de adjudicación, generalmente son 3 titulares, un presidente
2 miembros y después son 3 suplentes. O sea, que suplente, o sea, más o menos este es el rango para que se den cuenta. A ver, vamos a ilustrar porque siempre es bueno, a veces queda mejor con comité de adjudicación, ¿no? De adjudicación. 3 miembros. No, hay un presidente. Hay un miembro. Primer miembro. Segundo miembro. ¿Ya? Esos son los titulares. Titulares del comité. Del comité. Pero hay suplentes. Que también son 3. 1, 2 y 3. Y estos soplen así. ¿No? Entonces, cuando dice, por ejemplo, el sujeto que carece de facultades de decisión. Pongamos un ejemplo para entender mejor este capítulo. Hay un comité de adjudicación. Son 3 miembros. Presidente, primer miembro y segundo miembro. ¿No? Y hay un sujeto que simplemente hizo entrega a los miembros del comité de la propuesta económica. O hay una persona dentro de la institución de Estado que en auxilio del comité elaboró, por ejemplo, las bases. No tiene facultad de decisión en cuanto al proceso de adjudicación, porque en cuanto al proceso de adjudicación los que tienen la última palabra son estos miembros, son estos 3, son los miembros que participan. No es que ellos reciben las propuestas, ellos evalúan, hacen un cuadro y al final dan por ganador o le adjudican la buena pro a una empresa. Entonces, si por ejemplo interviene una persona que elabora las bases, del proceso de adjudicación, entonces él no tiene facultad de decisión en cuanto a la adjudicación, por lo tanto no podría acusarse de delito de concusión a ellos sí, a él no. No, ellos sí, porque ellos deciden al final. Ellos son los que deciden al final quién otorga la buena pro, porque es el comité. Ellos son designados por una resolución del titular del sector. O sea, no es que yo agarre y le diga, tú Juan Pérez vas a ser el presidente. No, el titular de cada sector expide una resolución designando, nombrando al comité encargado de llevar a cabo la adjudicación de compra de uniformes, por ejemplo, para todo el personal, todo el Ministerio del Interior. La adjudicación número 005 de 2016, pone entre comillas adjudicación, compra de uniformes, ¿no? Elaboración y confección de uniformes para todo el personal del ministerio, serán como 3.000, 4.000. Entonces el titular del sector saca una resolución donde dice, no me sé comité a tal persona, Juan Pérez, Tito Pérez, así. Entonces no es que ellos sean escogidos a libre albedrío, el presidente lo designa, ¿correcto? Entonces dice, no hay delito de concusión cuando no hay acuerdo, cuando el sujeto interviene en las operaciones al margen de su cargo, o cuando el sujeto carece de facultad de decisión. Ellos tienen decisión sobre el proceso de adjudicación. O para firmar el contrato. O sea, ellos no deciden si firman un contrato o no con la empresa. Por inexistencia de prueba idónea. Ya hemos dicho, ¿cuáles son las pruebas más utilizadas o cuáles son los indicios más utilizados para poder verificar el delito de colusión? Por ejemplo, la sobrevaloración, lo que hemos visto hace un ratito, la sobrevaloración, ¿no? Que ingrese material en mal estado, ¿no? Todo lo que hemos visto hace un ratito.
por actos cometidos sin dolo, por ligerezas o negligencias. O sea, el delito de colusión tiene que ser netamente doloso, no puede ser por ligerezas o negligencias. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hay un proceso de adjudicación, yo también he sido un tiempo presidente de un comité de adjudicación hace años, en el año 2006, cuando estaba el presidente Mendoza ahí en el jurado de elecciones. Entonces, después que tú otorgas la buena pro, hay un sistema que está en OCE, ¿no? Tienes que colgar ahí quién es el que va a ganar la buena pro. O sea, tú recibes la propuesta técnica y después recibes la propuesta económica. Después tienes que aperturar los sobres y te reúnes en el comité y ahí deliberas, ¿no? ¿Quién es el que tiene mejor propuesta? ¿Quién es el que cumple con la formalidad? Y de ahí otorgas la buena pro. Haces un acta. Y después tienes que colgarlo en el sistema. O sea, tienes que ingresar al sistema y dar el ganador, todo, porque esa es la formalidad. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú agarras y te equivocas y das como ganador a otro, o sea, en el sistema ingresas, te equivocas y pones el nombre de otra empresa? Hay una ligereza, hay una negligencia de tu parte, ¿no? De la persona que está ingresando la información. Pero eso no quiere decir de que hay un delito ahí, pues no, porque si tú te puedes analizar todo el proceso, vas a ver que todo ha sido conforme a ley. O sea, se ha recibido la propuesta dentro de los días que se estableció, ¿no? Hasta las 4 de la tarde, porque se pone una hora, de tal hora, de 8 a 4, se recibirán la propuesta técnica, la propuesta económica, en tal horario de atención, en tal dirección. Entonces, si ellos tienen que dejar su propuesta. Entonces, se verifica, después corriges el sistema y dices, no, me equivoqué, había un error, pero el ganador de la buena pro es esta empresa. Entonces la auditoría dice, un momentito, señor, usted acá hay algo irregular, ¿usted por qué le da la buena pro? Si después, no, tráeme todo el expediente. Comienzas a revisar el expediente y te das cuenta que se ha cumplido con todos los plazos, se ha cumplido con todos los términos, ¿no? Se ha cumplido con evaluar, hacer los cuadros, porque tienes que hacer tus cuadros, propuesta técnica, cuánto puntaje, todo, o sea, no es tan fácil tampoco, ¿eh? Tienes que poner un puntaje acá, de acuerdo a los rangos de puntaje, de acuerdo a los montos de la propuesta, y todo eso. Y al final sacas un ganador. Y todo eso tienes que colgar. Entonces los cuadros también están colgados donde le dan ganador, por ejemplo, a la empresa audiovisual, se me ocurre, ¿no? Y yo le doy, ¿cómo se llama? La buena pro a la empresa Panamericana, ¿no? A pesar de que audiovisual había ganado por el monto. Entonces, al final se determina de que no, fue una negligencia por parte del personal que ingresó al SEAS la información, y ello, lógicamente, no va a constituir un delito, pues. No constituye el delito de colusión, simplemente había una negligencia. Por eso dicen que en ese caso no habría un delito penal. Al no existir perjuicio del Estado, nosotros hemos dicho que para que se consuma el delito debe haber un perjuicio al Estado, ¿correcto? Debe de haber un concierto para defraudar al Estado, ¿correcto? Entonces, si decimos que hay un perjuicio para defraudar al Estado, tiene lógicamente que haber un perjuicio, porque la defraudación es perjudicar al Estado. Y como vuelvo a repetir, ¿cómo analizamos ese perjuicio? El perjuicio simplemente lo vamos a analizar o lo vamos a verificar con un informe técnico que determine cuánto ha sido lo que el Estado ha perdido en ese proceso. ¿Correcto? Eso es todo de la clase, pero voy a poner unos ejemplos más porque todavía tengo unos minutos con relación al delito de colusión. Uy, con esto, ¿no? Sí, pero yo tengo frío, ¿sí? ¿Y se apagó? Sí, ¿no? Sí, creo. O ya no sale. ¿Sí? ¿O no? Ya, le voy a poner un ejemplo de delito de colusión. Generalmente
las entidades van, como toda ciencia, en la parte informática se ve transformando. Entonces, siempre los equipos van cambiando, ¿no? Los equipos informáticos, la data, los sistemas de internet, ¿no? La red y todo eso, ¿no? Y cuando tú estás en una entidad del Estado, generalmente necesitas tener una red de banda ancha para poder ver todas las máquinas, porque generalmente se me ocurre, habrán cuántas, 300, 400, hasta 1000 computadoras. Entonces siempre vas cambiando, actualizando el sistema, siempre vas buscando nueva tecnología de punta, para que el servicio de las computadoras sea más veloz. Entonces, generalmente, ha habido casos, y de acuerdo a la experiencia de algunos estudios realizados, la gran mayoría de estos delitos de colusión se dan con el caso de la adquisición de material o equipo informático, porque los montos son bastante fuertes, ¿no? Entonces, hubo un caso hace años donde había una persona que era jefe de logística, y entonces se compra unos equipos de alta tecnología, de última generación, para una institución X del Estado. Estos equipos efectivamente eran buenos. El monto era totalmente alto, no era un monto menor, ni un monto regular, era un monto totalmente elevado. Después se hizo la investigación y se estableció que se había incrementado en un 25%, 30% del monto del mercado local. Pero, ¿cómo se descubre que había una colusión en este caso? Porque la persona, o sea, cuando la persona que dio las referencias técnicas era el jefe de informática, y el jefe de logística la sacó a concurso, hubo el procedimiento, el proceso de adjudicación se la adjudicó. Pero cuando se traen los equipos, se ingresan a la institución, al almacén, se verifica que efectivamente los equipos sean los que se habían contratado, pero para utilizar los equipos necesariamente tenían que recibir una capacitación. O sea, el personal que iba a utilizar los equipos necesitaba una capacitación, porque si no, no podían utilizar los equipos, porque eran unos equipos de última tecnología y eran un poco complicados para poder manejarlos, manipularlos. Sin embargo, el jefe de logística hace la coordinación de esto y dice: hay que pagarles porque ya cumplieron. Gestiona los trámites y se le paga. Al final, esos equipos nunca se usaron. ¿Por qué? Porque no hubo la capacitación, no se cumplió con todo, ¿correcto? Después ya quiso regularizar, pero ya era demasiado tarde, y por ese hecho lo sacaron. Por ese hecho lo despidieron al jefe de logística y también al jefe de informática, ¿no? Porque aparentemente había un indicio de una colusión ahí, porque no se cumplió con todos los términos, ¿no? Entonces ese es un caso. Después hay otro caso que les puedo contar, es por ejemplo en una municipalidad X se manda a hacer 50 casacas, ¿no? Para el servicio de limpieza, para el personal de limpieza. 500 casacas se mandan a hacer para el servicio de limpieza de las calles. Pero ahí, como le digo, el precio de esas casacas era, por ejemplo, 40 soles. Pero al final, el proveedor se pone de acuerdo con el alcalde para que estas casacas tengan un precio de 100 soles. O sea, le doble el precio que realmente está. Al final, se determinó que había inflado, ¿no?, el precio real de las casacas, y entonces que había una colusión entre el proveedor y el alcalde, y por eso fueron despedidos.
Bueno, el local le fue vacado, ¿no? Porque lo que procede ahí es la vacancia. Y el otro señor fue denunciado. Entonces, generalmente en ese tema, como ya lo hemos visto, tiene que ver necesariamente con el funcionario público, ¿no? Que directo o indirectamente tiene que ver con los contratos, ya sea contratos civiles, administrativos o contrataciones del Estado, ¿no? O también tiene que ver con su participación directa o indirecta en esas contrataciones, y también tiene que haber una concertación de las personas involucradas para defraudar al Estado. Ahora, ese tipo penal, para terminar, el tipo penal de este delito de corrupción es bastante amplio y permite hacer una interpretación extensiva de qué contrataciones podría considerarse para configurarse delito. No necesariamente contrataciones civiles, puede haber contrato de suministro, contrato de obras, ¿no? Entonces puede haber todo tipo de contratos de naturaleza civil o administrativa, ¿no? Celebradas con el Estado, pero lógicamente con un acuerdo preestablecido, subrepticio, oculto, ¿no? Para poder defraudar al Estado, ¿no? Eso es en cuanto al delito de corrupción. En la próxima clase vamos a ver el delito de peculado, que es un delito bastante interesante, porque hay varios funcionarios que han sido también procesados por ese delito, ¿no? Y que generalmente se ve, pero ya lo vamos a tomar más adelante. Yo les había traído una denuncia que yo formulé por delito de colusión, pero lo que sucede es que yo había borrado o tachado los nombres de las personas que han sido denunciadas, porque la verdad es todo proceso penal es reservado, ¿no? Entonces, particularmente considero que no debería conocerse sus nombres, simplemente los hechos sí, porque en los hechos más o menos se narra cómo es que se pone de acuerdo para concertar y defraudar al Estado. Entonces, conversando con el señor de acá de Indejur, me dijo que mejor se lo pase en digital y le ponga XXX, como un modelo simple, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer, en la próxima clase ya se los presento, ¿no? En ambos delitos, ¿quiénes se cometen más delitos? ¿Los funcionarios de todo el Estado? ¿Cuál delito no se comete? ¿De corrupción o de corrupción? Todos. Generalmente en estadística, peculado. Peculado es el que generalmente me hace mentir. Peculado y colusión. O sea, entre concusión. Colusión. Concusión también, pero más peculado. Más peculado y más colusión. Colusión porque es que el Estado tiene muchas compras. O sea, el Estado siempre va a haber compras. Siempre va a haber logística en todo ministerio, en todo organismo del Estado. Porque el Estado siempre te asigna una partida para que funcione tu organismo. Y esa partida es para que tú la utilices adecuadamente, y generalmente se necesita servicios y proveedores. Con esa partida pagas los locadores, porque hay locadores también. Con esa partida compras lo que es útil de escritorio, hojas, lapiceros, compras mobiliario, compras indumentaria, entonces compras bidones de agua, o sea, compras absolutamente todo, y para eso se necesita hacer proceso de adjudicación cuando pasas a 8 IT. Entonces, generalmente siempre va a haber compras en toda entidad del Estado. O sea, esas compras, aparte de que el Estado creo que tiene en relación, según los diferentes rubros, tiene determinados productos. O sea, en los servicios higiénicos, lo que es limpieza, determinados productos, nada más. O sea, no puede comprar otro que no sea lo que ya está designado. También es lícito, ¿no? No, claro, o sea, el Estado está haciendo una partida, ¿correcto? Y esas partidas son para bienes y servicios. Entonces tú tienes que hacer diferencia de cuáles son servicios, que puede ser el locador, puede ser seguridad particular también, porque el Estado contrata a una empresa de seguridad para que te cuide el local, ¿no? Puede ser también personal de limpieza, que viene, esa medida son servicios, y bienes. Bienes son todo tipo de bienes, que puede ser escritorio, puede ser material de limpieza, puede ser lapicero, hojas,
puede ser chaleco, o sea, todo tipo de bienes, pero lo que pasa es que tú, ¿cómo es? Tú presentas tu presupuesto un año antes, ¿no? Entonces tú ahí, claro, a todas las áreas le piden su cuadro de necesidades y más o menos cuánto se va a gastar. Entonces, por ejemplo, en mi área, ¿en qué se gasta? Nosotros nuestros cuadros de necesidades son viajes, porque a veces hay que atender casos importantes de provincias, o sea, pasajes aéreos. También asesorías externas, porque por ejemplo a veces es un caso bastante delicado y necesitamos un abogado de la especialidad. Y después, ¿qué? Mobiliario, hojas. Yo generalmente firmo alrededor diario de, será 50 recursos. Y esos recursos son por triplicado en civil y en penal son por duplicado. Entonces imagínate cuánto papel me gasto al mes, ¿no? También ahí está las raciones alimenticias, también está utilización, no me dan mobiliario, hojas, impresoras, cartuchos para impresora, entonces todo eso, ¿no? Todo eso incluye. ¿Dónde entraría a tallar si todo está en el estado, todo está numerado, todo está designado? ¿Dónde entra a tallar lo que es la colusión, por acaso? Cuando ya hacen los contratos entre las personas, ya, antes de... Claro, lo que pasa es que la colusión se da cuando se va a firmar el contrato o cuando se hace el procedimiento para adquirir, ¿no? El bien. Entonces, generalmente son las personas que trabajan en logística. Aparentemente, ¿no? Pero no necesariamente, ¿eh? O sea, más se ve ahí. Claro, Son los que manejan claro. todo el movimiento de la distribución. Claro, pero no necesariamente, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, se me ocurre, el gerente general de una empresa le puede llamar al jefe logístico y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esa adjudicación de esos útiles de escritorio lo gane esta empresa. Señor, pero ¿cómo es así? Yo no puedo hacer eso, porque eso no está permitido. Tiene que haber un proceso. Sí, no sé lo que tú harás, pero yo quiero que esta empresa gane. Entonces, aquí que directa o indirectamente, ¿no? En razón de su cargo, ¿no? Interviene un contrato de adquisición y todo. Entonces, no necesariamente. Lógicamente que generalmente, pero no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, ¿no? Y en el sentido del Estado, todo tiene que ver con registro. O sea, todo tiene que estar registrado. Tú tienes que todo mejor dejarlo por escrito y no en forma verbal, porque puede haber implicancias, claro. Te voy a poner un ejemplo, no tiene que ver con la corrupción, pero te voy a poner como un ejemplo. Hace años había una jefa de logística que era una persona muy correcta, pero muy correcta en el jurado. En el año 97-98, cuando yo entré a trabajar al jurado, había locadores, todavía no existían los CAS. Los CAS salieron en el 2008 con el decreto legislativo 1067. Entonces, la entidad, el jurado da uniformes, da 2 uniformes al año al trabajador, a los que están en planilla. Antes era cada 2 años, pero después se volvió un año por pacto colectivo. Entonces, esa señora de logística era una persona muy correcta, una señorita, era bien preparada y todo. Y como había bastantes locadores, y los locadores muchas veces se quedaban a trabajar más horas que los de planta, que los que estaban en planilla, a veces se identificaban más con la institución, que tú veías que merecían también que tengan un bono adicional al trabajo que realizaban, a su pago, ¿no? Que era una retribución, no era una remuneración, sino una retribución, como lo llaman en la vía civil. Entonces mandaron a hacer los uniformes y dijeron, pero ¿por qué no hacerles a ellos? Y el gerente general, en esa época del jurado, ordenó y dispuso que se le haga también a los locadores. Perfecto. Nos tomamos la medida y nos hicieron los uniformes. Al final, esta señorita de logística comenzó a entregar los uniformes a los que estaban en planilla, a los que estaban de planta, a los que realmente le correspondía. No había ningún inconveniente porque a ellos les correspondía, ¿no? Pero con respecto a los locadores, detuvo o suspendió la entrega, porque hizo la consulta de economía y cuando me dijo, un momentito, tú no puedes entregarle a un locador
un uniforme, porque ese uniforme es para los que están en planta. Ellos no, pero mire que ellos muchas veces se sacrifican por la institución, paran más tiempo acá, vienen sábado, domingo. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? No, acá no, tú no le tienes que entregar, si no podría haber responsabilidad. Entonces agarró, dijo, bueno, tíos, entonces llama al gerente general y le dice, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal, entrega los uniformes a los locadores. Y ella le dice, señor, pero yo no puedo entregar porque a mí me han dicho que no le corresponde, mire, que te estoy ordenando que entregue los uniformes. Entonces la señora agarró y entregó los uniformes a los locadores. A 2 semanas la abrieron proceso administrativo y la sacaron por falta grave. Ella impugnó esa falta grave, se fue al Poder Judicial. Entonces cuando fuimos al proceso, yo fui el representante de la Procuraduría, yo era abogado de la Procuraduría, y entonces ella decía, no, que a mí me obligó el gerente general a que yo entregue los informes. Entonces yo agarré y presenté un primer interrogatorio y le dije, para que diga a la señorita cómo es verdad, o que precise cuál es el documento por el cual el gerente general le obligó a que entregue, le dispuso que entregue los informes. No, entonces la juez le dijo, oiga, ¿dónde está el documento? No hay documento. Entonces, ¿cómo usted entregó si no hay documento? No, me lo fue verbal. Pues le dijo, señorita, usted sabe que en las instituciones del Estado no puede haber nada verbal. Y por eso la sacaron. Me dio pena porque era una mujer muy, muy preparada, pero lamentablemente es así, pues. Claro. No, verbalmente, ¿quién lo va a creer? La otra persona se puede negar. Está mintiendo. ¿Quién me avala la misma? Claro, es tu palabra contra la él, ¿no? Pero entonces, por eso salió, pues, lamentablemente salió, ¿no? Por eso de que, como te digo, en la honestidad del Estado no puede haber nada en forma de... Todo tiene que ser por escrito, ¿no? O si te da una orden verbal, decirle, bueno, en cumplimiento del expuesto por su despacho, ocupo con informarle que ha hecho esto. Entonces con eso ya más o menos te cubres. Porque en realidad ha habido situaciones. ¿Ah? El cargo, o sea, tú le mandas y hay un cargo ahí, ¿no? Pero es un poco complicado también, ¿no? Es un poco complicado. Pero, claro, es difícil, pero tú puedes hacerle ver una posición, ¿no? Felizmente yo tengo ahí 18 años en la institución y tengo 5 años como procurador. Antes era procurador adjunto, antes era abogado asistente, 12 años como procurador adjunto, y ya como procurador ya he pasado por 2 presidentes y en realidad yo no me puedo quejar porque ellos siempre han dejado que yo tome la mejor decisión en defensa de los intereses de la institución que represento, ¿no? En ningún momento me he impuesto nada, ¿no? Pero eso sí, yo tengo que darle cuenta, ¿no? Tengo que darle cuenta de lo que yo hago. O sea, yo me denuncio y tengo que darle cuenta inmediatamente porque yo dependo de ellos. Entonces, el hecho de no darle cuenta también puede ser una omisión y ellos a mí me pueden llamar la atención porque ellos deben estar enterados de todo lo que pasa ahí, como titulares del sector, ¿correcto? Entonces a veces ellos disponen también de que se hagan ciertas acciones y está dentro de lo normal. Felizmente no tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero en ese caso específico la señorita se le pasó, pues. Ella era muy buena gente, muy correcta, pero lamentablemente por cumplir una orden de un superior se fue, pues. Y en lo penal también vemos que es una causa eximente de responsabilidad, pero en lo penal, no en lo administrativo. La obediencia debida, ¿no? Que tú recibes una orden superior y tú por eso no podías, ¿no? Es todo un trámite, pero de todas maneras, pues, hay que tener cuidado. El problema es que a veces mueve todo el aparato judicial, pues, ¿no? Pero a veces prescribe los casos también. Este tipo de colusión generalmente como se ve, como usted dice, en el área de logística, ¿no? Generalmente, pero no necesariamente, como le digo, ¿no?
porque puede haber otra persona. Ahora, como dije, ¿qué pasa si hay una persona que se hace pasar como funcionario público y concierta un delito de concusión, por ejemplo, ¿no? Si mediante persuasión hace que una persona se desprenda de su bien, ¿no? Para obtener un beneficio a él, entonces ahí no sería delito de concusión, sería delito de estafa, ¿no? No sería apropiación ilícita, sino estafa, ¿no? Porque la diferencia entre la estafa y la apropiación ilícita es que, por ejemplo, cuando en la apropiación ilícita yo te entrego a ti, yo te entrego de motu propio, por mi propia voluntad, te entrego un bien para que tú lo administres, lo custodies, qué sé yo. Y una vez que tú lo recibes, tú decides quedártelo, apropiártelo. En cambio, la estafa no. En la estafa, el agente hace que yo le entregue el bien mediante astucia, engaño, ardid, más inducir en error. Es muy distinto, ¿no? Entonces ya con engaño está haciendo que yo me desprenda de un bien. Pero en la apropiación ilícita no, yo te lo doy voluntariamente. Y ya después que tú lo tienes, decides quedártelo, ¿no? Claro, ya no sería concusión, sería delito de concusión, sería delito de estafa. Aquella persona que se ha desprendido del bien, ya no sería la administración pública. Sería, o sea, en concusión en la administración pública, y puede ser una persona natural o jurídica, ¿correcto? O sea, la persona también que le obliga a entregar el dinero, o el bien, o el beneficio económico. Pero si es una persona que no es funcionario público, que se hace pasar por funcionario público, y mediante eso lo obliga todo y le dice que, se me ocurre, por ejemplo, hay una modalidad de estafa donde llaman por teléfono y le dicen, ¿qué ha salido en la televisión? Le dicen, inclusive una última congresista fue más o menos captada por estos malhechores y justamente cayó en la congresista Beteta, la que ha sido reelecta en Huánuco. Le dicen, ¿sabes qué? Que llamamos al seguro, tenemos que pagarle como $5,000 por el fallecimiento de su familiar. Pero para que sea efectivo la póliza, usted tiene que depositar $1,000. Ah, ya, perfecto. Vas y depositas. El tipo se debe pasar como funcionario público, ¿no? Pero al final no es funcionario público. Sería estafa, pues. ¿No? Porque mediante engaños hace que tú te desprendas, esto bien. O sea, ahí no podemos hablar de delito de extorsión, ¿no? De concusión, qué sé yo, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? Si no me das, no hago este trámite, pues. O sea, pero si no me das, no te hago el trámite, ¿ya? O sea, te tienes que depositar, si no, no te puedo pagar los 5,000. No, pero mire, no, tienes que pagar los 5,000, porque al final de cuentas te va a casar 5,000 después. O sea, mediante engaño, mediante presión, hacen que tú deposites. O sea, que le des. Tienes que darme 1,000 y yo al toque te voy a hacer los trámites, ¿no? Lo engaña. Entonces ahí ya podemos dar un delito de estafa, porque no es funcionario público. O sea, el tipo penal requiere necesariamente que sea funcionario público. Si no tiene esa calidad, no es delito de concusión ni delito de colusión. Todo delito de colusión de funcionarios necesita que sea funcionario público, porque el mismo título lo dice. Tiene que ser un funcionario público, tiene que trabajar dentro de la institución. O puede ser alguien que ha sido cesado, pero al momento de que ocurrieron los hechos, tenía el cargo de funcionario público. ¿Sí? Bueno, falta un cuarto, ahí nos quedamos. ¿Sí?